especialista en dermatología. Se viene además el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, ¿sí? Es pasado mañana. Lo sumamos entonces a Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Todo bien. Placer tenerte con nosotros, Jorge. Bueno, eso, se viene el Día Mundial de la Lepra, el próximo 28 de enero. La lepra que sigue teniendo curso a nivel mundial, no es una enfermedad que haya sido desterrada, ojalá lo fuera, ¿no? Y casos también en Argentina, por ejemplo, en la provincia de Salta, 14 personas en tratamiento, ¿no? Recientemente. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, digo, acerca de la lepra en el siglo XXI? Bueno, yo diría en primer lugar que la lepra, yo la divido personalmente en la lepra de la prehistoria, digamos, la lepra antigua, que es esa lepra que el paciente producía el rechazo, producía, era fuente de literatura, de películas, porque la verdad que hasta la década del 40, de 1940, no había tratamiento para la lepra, no se había encontrado todavía la manera de curarla. Entonces, bueno, la lepra, que es una enfermedad que produce deformidades en la piel, producía un gran rechazo el paciente de lepra en la población. O sea, cuando hablo de esta lepra, es la lepra antigua. Hoy la lepra es totalmente curable, hay tratamientos antibióticos cada vez más efectivos y los pacientes pueden y deben hacer una vida totalmente normal, ¿no? Bueno, Doctor, sí, disculpe, me gustaría ir a lo general, pero ¿cómo una persona lleva a sufrir esta enfermedad? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se contagia? Bueno, eso me gustaría Bueno, saber. la causa es una bacteria, el bacilo de Hansen o Mycobacterium leprae. Es un bacilo ácido alcohol resistente, se lo llama así por su capacidad tintorial, de conservar la tinción con la fucsina. Micobacterias hay muchas. El Mycobacterium leprae tiene la particularidad que tiene una gran predilección por las células del sistema nervioso periférico que se llaman células de Schwann. Entonces penetra estas células, nervio periférico, y ahí el sistema inmune del paciente, para intentar destruir al bacilo, destruye al filete nervioso. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que la lepra produce una hipoanestesia en las lesiones del paciente y en general también en manos y pies. O sea, una característica para orientarse con respecto a alguien de la audiencia que quiera hacer una consulta, que tenga una duda, es que la lepra produce lesiones cutáneas, lesiones en la piel, con trastorno de la sensibilidad. Eso lo hace de una característica muy especial. Entonces el médico dermatólogo está entrenado para diagnosticar esta enfermedad y tratarla, ¿no? Así que hay que tener presente esto, manchas en la piel que tienen trastornos de la sensibilidad, que están como anestesiadas. Básicamente no sentimos, suponiendo que la tenemos en el brazo, nos pasamos la mano o algo y no hay sensibilidad en la zona. Exactamente, esto es muy interesante porque de pronto, no sé, nosotros tenemos pacientes que son gastronómicos, cocineros, o que son carpinteros, y de pronto la falta de sensibilidad en la mano o en el pie conlleva a tener lesiones muy importantes. O sea, hay gente que de pronto trabajando se quema de manera terrible y es un compañero de trabajo que le dice, mirá, tené cuidado, te estás quemando, no te das cuenta, y esa es una consecuencia de esta enfermedad, ¿no? Increíble, pero esto se ve, lo vemos. Doctor, actualmente, ¿hay leprosarios en Argentina o esa práctica ya se terminó? No, eso es de la lepra prehistórica. Eso, ustedes piensen que la humanidad siempre se defendió de las epidemias. Bueno, un ejemplo fue esta pandemia que tuvimos de COVID hace tan poquito, donde los pacientes con COVID inicialmente, bueno, eran aislados, no podían recibir visitas. Bueno, un poco pasó eso con el enfermo de lepra hasta que surgieron los primeros antibióticos. O sea que los leprosarios hoy no existen más, es algo de la historia antigua de la medicina y de la humanidad, por suerte. El leprosario hoy se ha convertido en un hospital polivalente. Nosotros tenemos acá el Hospital Baldomero Sommer en General Rodríguez, donde
se hace medicina integral, donde se investiga también en lepra, pero ha dejado de tener ese concepto del aislamiento. Eso fue una cosa muy triste en la historia de la humanidad, porque el aislamiento conllevó a un sufrimiento en ocasiones mucho mayor que el que producía la enfermedad. Hoy sabemos que esta enfermedad es poco contagiosa. El Mycobacterium leprae es una bacteria que tiene un tiempo de multiplicación muy lento, que en general no es el que destruye los tejidos, sino que es el mismo sistema inmune del paciente el que produce gran parte del daño que tienen estos pacientes. Y hoy imagínense, con la primera dosis de antibiótico que toma el paciente, destruimos el 99% de los bacilos que lo afectan. O sea que hoy discriminar a un paciente porque tenga este diagnóstico es algo totalmente ilógico, ya que estos pacientes deben y pueden hacer una vida totalmente normal. Nosotros podemos tomar mate con un paciente de lepra, un paciente de lepra se puede tener pareja. Si es un abuelo, como me pasó hace un tiempo, que un pediatra no quería que el abuelo alzara al nieto. Entonces la mamá me vino a decir, mire, me está pasando esto con mi pediatra, esto es lógico. No. Le mandamos una notita al pediatra diciéndole que pobre el abuelo que estaba tratándose para la lepra no ponía ningún tipo de riesgo a su nieto. Eso es algo muy importante. No saben cuánta gente hoy es discriminada a nivel laboral, claro, a nivel barrial, inclusive a veces dentro de la misma familia. Es increíble porque hoy sabemos que la enfermedad es muy poco contagiosa de por sí, pero además los pacientes que inician tratamiento no ponen en riesgo en absoluto de contagio a nadie. Esa es la verdad. Qué importante, doctor, qué importante, y muchísimas gracias por este testimonio que ha tenido con pacientes, con estas declaraciones realmente tan clarificadoras, porque es cierto que la lepra tiene esa prensa, ya que es tan antigua, ¿no? Esta bacteria, esta enfermedad, de que es terrible, de aislarse, ahí está el leproso, vamos por otro lado, es terrible. Y afortunadamente, el progreso vino a estropear otras cosas en algunos sentidos, pero en este vino a solucionarlo, y un paciente con lepra puede llevar una vida completamente normal, como bien lo estaba marcando usted. Le quería preguntar para cerrar también, para que nos dé una idea acerca de cómo estamos de casos en la República Argentina, también en comparación a nivel mundial. Mire, el nivel de diagnóstico de lepra en las últimas décadas, le diría, se mantiene más o menos constante. La Organización Mundial de la Salud para el año 2000 hablaba de la erradicación de la lepra. Esto no se ha podido concretar. Sí, lo que habla la OMS ahora es de la eliminación de la lepra como un problema de salud pública. Y esto lo expresan números. Cuando la tasa de diagnóstico de pacientes de lepra, la tasa de prevalencia de pacientes de lepra es menor a 1 en 10.000 habitantes, se dice que la lepra en esa provincia o en esa región no es un problema de salud pública. La Argentina está en esa tasa menor a 1 en 10.000, pero lo cierto es que nosotros tenemos casos nuevos que diagnosticamos todos los años. Yo trabajo en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital Ramos Mejía, que queda cerca de la estación 11 de Plaza Miserere, y bueno, y nosotros ahí tenemos pacientes que vienen a tratarse, que vienen a recibir la medicación, tenemos casos pediátricos, y esto habla que la cadena epidemiológica no se ha logrado cortar. El contacto interhumano es la fuente mayor de contagio, y también hay lepra en animales salvajes, como el armadillo de 9 bandas, algún tipo de ardillas, y todavía no se sabe cuál es la implicancia epidemiológica de estas infecciones en animales salvajes, que no se ha podido demostrar todavía el contagio al humano. Lo cierto es que el contagio se da en un porcentaje muy bajito de la población, personas que no tienen anticuerpos, que no tienen defensas frente a esta bacteria, y el contacto estrecho y prolongado de mucho tiempo con un enfermo de lepra multivacilar, que es el que elimina, cuando habla en las gotas de flu, que nosotros cuando hablamos, esto vuelvo a hacer la analogía con el COVID. Cuando uno estaba cerquita de un paciente que estaba cursando COVID,
bueno, tenía que cuidarse justamente porque el COVID se elimina por las gotas de fluge, pero el COVID tiene una capacidad de contagio altísima comparada con el bacilo. Para uno, para contagiarse lepra, primero tiene que tener la inmunidad, que es muy poco frecuente por suerte entre los humanos, y además estar junto a un paciente que tiene baciloscopía positiva, que es un enfermo multibacilar y que está virgen de tratamiento. Digamos, poco probable. Nosotros estamos hablando más o menos de una tasa de diagnóstico de entre 200 y 300 casos nuevos por año, y lo que sí sabemos es que hay subdiagnóstico, porque esta, aunque ustedes no lo crean, es una enfermedad de las que se llaman huérfanas, donde hay pocos médicos que trabajan en enfermedad. Es una enfermedad a veces de difícil diagnóstico, y en promedio un enfermo de lepra en la Argentina tarda desde que inicia sus síntomas a llegar al diagnóstico 3 años más o menos. O sea que demora en ser diagnosticado. Por ello sabemos que hay subdiagnóstico, no lo tenemos, pero bueno, creo que hay que vitalizar los centros de atención dermatológicos que trabajen en lepra, y bueno, y seguir con un poco la historia que tiene la leprología en la Argentina, que es muy rica y que ha contribuido a la leprología también, ¿no? Doctor Tiscornia, muchísimas gracias por su tiempo, por su palabra y por su explicación. Muy clara realmente aquí en el Interactivo. Le agradecemos muchísimo. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Chau, chau. Le vaya muy bien. Hasta pronto. La palabra entonces de un experto que la dejó clarísima. Habló de todo lo que tiene que ver con lepra severa.